El Nuevo Testamento de la Biblia ofrece una visión profunda de la preexistencia de Jesús, revelando que existía antes de su encarnación en la tierra. En el Evangelio de Juan, se afirma claramente que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Aquí, el Verbo se refiere a Jesús, indicando su existencia eterna como parte de la divinidad, incluso antes de la creación del mundo. Jesús no solo existía antes de su encarnación, sino que también estuvo activamente involucrado en la creación y presente a lo largo de la historia. Antes de manifestarse en la tierra como ser humano, Jesús era un Rey celestial, y aún lo es. En Juan 17, Jesús ora por la restauración de la gloria que tenía antes de su encarnación, pero es crucial destacar que no busca esta gloria por razones egoístas. Su deseo de restaurar su gloria es para que pueda glorificar a Dios Padre. El libro de Apocalipsis ofrece una visión poderosa de Jesús como un ser divino y majestuoso, muy diferente de cualquier ser humano. Jesús, en su forma celestial, es descrito como un ser poderoso y majestuoso, que no se compara con ningún hombre. Esta imagen de Jesús en Apocalipsis refuerza la idea de que Él existía en un estado divino antes de su encarnación y que su naturaleza y forma celestial son completamente distintas de las de los seres humanos. Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16. Dice: Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este pasaje es parte de la visión de Juan en la isla de Patmos, que se encuentra en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. En este pasaje, Juan ve al Hijo del Hombre, que es Jesucristo, en medio de 7 candeleros de oro. Jesucristo está vestido con una ropa que llega hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos son blancos como la lana y como la nieve, y sus ojos son como llama de fuego. Sus pies son semejantes al bronce bruñido y su voz es como el estruendo de muchas aguas. Su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este pasaje resalta la majestad, el poder y la gloria de Jesucristo, así como su papel como juez y soberano sobre toda la creación. ¿Quién fue Jesucristo? ¿Fue realmente un profeta? ¿Fue realmente un mago? ¿Fue realmente un gran maestro de moral? Y esta pregunta la hizo Jesús precisamente a sus discípulos en el capítulo 16 de Mateo. Una vez que iban caminando por Galilea, Cristo les dice a los discípulos: oigan, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Él quería saber lo que la gente opinaba para que pudieran llegar a una conclusión, como la vamos a ver que la llegó Pedro. Entonces le contestaron: pues unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, etcétera, etcétera. Y Cristo, a ese grupo reducido que tenía de discípulos, les contesta: ¿ustedes realmente saben quién soy? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? O sea, es el tiempo que ustedes hayan descubierto que no soy cualquier ser humano, que no soy ni Juan el Bautista, ni soy Elías. Soy alguien que yo quiero que ustedes sepan y lo tengan en su corazón. Y en eso el apóstol Pedro se levanta y le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Cristo le responde: bienaventurado seas, Pedro, porque esto que tú me estás diciendo no viene de tu intelectualidad ni de un análisis científico o que hayas leído libros. Esto que tú me estás diciendo te lo puso mi Padre en tu corazón. Solamente el Espíritu Santo puede realmente quitarnos las vendas y manifestarnos realmente que Jesucristo no es un simple ser humano, un mago, un profeta, un revolucionario,
sino que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. La paradoja de la crucifixión invita a los creyentes a tener fe en Dios y a aceptar que sus caminos no siempre son comprensibles para la mente humana. La muerte y resurrección de Jesús ofrecen esperanza y salvación a los creyentes, quienes confían en que Dios tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles y dolorosas. La paradoja de la crucifixión también sirve como un recordatorio de la nueva vida que los creyentes tienen en Cristo, una vida liberada del pecado y la muerte, orientada hacia la eternidad con Dios. Cuando vino Jesucristo no le creyeron. O sea, ahí está la parábola que Cristo cuenta, ¿verdad? Que un ranchero, un granjero manda a su hijo, lo reciben otros maleantes o malhechores y lo matan. Y bueno, ese es un reflejo o un simbolismo de lo que le hicieron a Jesucristo. Haciéndose hombre para manifestar al Padre, le ponemos en una cruz, manifestando la profunda maldad del pecado y lo que el pecado ha hecho en el ser humano. Pero aquí hay un problema que se presentaba cuando Dios iba a mandar a su Hijo, porque vemos claramente desde el libro del Génesis, donde comienza la genética, Génesis 1, 11 y 12, que todo está hecho de acuerdo a la genética, las plantas, las semillas de los árboles, tienen un código, ¿verdad?, genético, que todos tenemos. Los equinos, el ganado vacuno tiene un código genético, las jirafas tienen un código, y ese código, el ADN, no se puede mezclar con otro tipo o con otra mezcla de especie. Así que el ser humano no se puede mezclar con los animales. Y el ser humano, en su código genético, que es el ADN, se corrompió el ADN con el pecado. Y el ser humano pues tiene el varón, el cromosoma Y, que no tienen las mujeres. Las mujeres tienen el XX. ¿Por qué trato esto? Para entender el nacimiento de Cristo. Entonces, si Dios iba a mandar a su Hijo al mundo a través de una mujer que era virgen, María o Miriam, que es el nombre en griego, Dios tenía que resolver el problema de que el nacimiento de su Hijo no viniera contaminado con la sangre humana, porque desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos tenemos un virus en la sangre que se llama el pecado. Un virus es una palabra que uso nada más como un símbolo, pero es una infección que corrompió completamente nuestra naturaleza y nos separó espiritualmente de Dios. Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En estos versículos, Jesús ora a Dios Padre pidiendo que lo glorifique, para que Él también pueda glorificar al Padre. Jesús habla de la vida eterna como el conocimiento de Dios y de Él mismo como enviado por el Padre. Jesús también dice que ha completado la obra que el Padre le dio y pide ser glorificado con la gloria que tenía antes de la creación del mundo. Estos versículos resaltan la relación íntima entre Jesús y Dios Padre, así como la misión y el propósito de Jesús en la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 26. La Biblia revela la pluralidad de la esencia de Dios, dice: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo es parte del relato de la creación en el libro de Génesis. En este pasaje, Dios habla en plural y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto ha llevado a interpretaciones diversas, pero en general se entiende como una referencia a la Trinidad, es decir, la unidad de Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En este versículo, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza,
lo que significa que el hombre refleja la naturaleza y el carácter de Dios. Además, Dios le da al hombre dominio sobre la creación, lo que resalta la responsabilidad y el propósito del hombre en la tierra. En el momento de la creación, cuando el mundo aún no había tomado forma, Dios no estaba solo. Jesús, la figura central del cristianismo, estaba allí. Esta revelación, pronunciada por Jesús mismo, es una de las más profundas y significativas en la fe cristiana. Jesús era la persona que estaba con Dios en la creación, y esta declaración cobra aún más sentido cuando consideramos el sacrificio que Jesús hizo al bajar de su lugar de gloria para tomar una forma humana. Jesús, siendo Dios mismo, se humilló tomando la forma de un ser humano para vivir entre nosotros y finalmente morir por nuestros pecados. Esta es la esencia del cristianismo, el amor y la redención ofrecidos por Jesús, quien, a pesar de ser divino, eligió sufrir y morir para salvar a la humanidad. ¿Quién es Jesucristo? Esta es una pregunta que requiere de una respuesta bastante profunda, pero al mismo tiempo bastante simple. No cabe duda que cuando hacemos esta pregunta tenemos respuestas como fue un gran maestro de moral, fue un gran profeta, fue un gran pseudocientífico, hasta un mago lo han clasificado, pero tenemos que recurrir realmente a la Biblia, a las Escrituras, para que podamos realmente dar una respuesta a esta pregunta tan importante. ¿Te habías tú alguna vez preguntado que Jesucristo es el divisor de la historia? ¿Cómo es posible que nuestra propia historia esté dividida entre antes y después de Cristo? Pregúntate, ¿es acaso Buda el que dividió la historia? ¿O Mahatma Gandhi? ¿O Zoroastro? ¿O Mahoma? ¿Por qué la persona de Cristo fue tan impactante en la historia que llegamos a contar nuestros días desde que Cristo nació a nuestros días y antes de Cristo? Bueno, esto es algo absolutamente dramático para cualquier persona que se considere atea y sobre todo para aquellas personas que han considerado a Cristo como un simple maestro. Otros han dicho que Jesucristo fue un gran profeta, pero cuando nosotros vemos que el impacto de Cristo en la historia fue tan grande que no solamente se dividió la historia, sino que también se celebra su cumpleaños el 24 de diciembre, y aunque sabemos que no fue el 24 de diciembre cuando Él nació, se celebra el 24 y es algo que reúne a la mayor parte de las naciones, de las casi 200 que hay en el mundo, más de 170 naciones se reúnen para celebrar la famosa Navidad o Natividad, donde es un tiempo de regalos que tiene su origen precisamente en lo que la Biblia habla de Jesucristo, que Dios nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él creyere no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. O sea, la Biblia retrata a Dios, describe a Dios como un dador. Él nos da lo más amado que Él pudo tener, a su Hijo unigénito. Y nosotros, como cristianos, tenemos que por lo menos hacer lo mismo en nuestra generosidad. Pero Cristo no solamente divide la historia y no solamente su cumpleaños es celebrado, sino que también, esto es increíble, se celebra su muerte y resurrección en la famosa Semana Santa. En el mes de abril, mayo más o menos, cae la Semana Santa. Es una semana en la que se dan vacaciones, en la que muchas religiones guardan el viernes como un día en el que no deben de comer ciertos alimentos, etcétera, etcétera, según sus tradiciones que estas religiones tienen. Pero es impactante que también la muerte de Cristo sea recordada y celebrada a nivel histórico. El milenio representa una esperanza viva para los creyentes, quienes anhelan un mundo libre del sufrimiento y la maldad que aquejan la humanidad actual. La promesa de restauración y paz durante el milenio sirve como un recordatorio del amor y la justicia de Dios y de su plan para redimir a la creación. La misión de Jesús, como Mesías, exigió sacrificios y humildad. Si hubiera llegado en su forma plena y gloriosa, habría sido impráctico. De hecho,
Esta expectativa de un líder poderoso y glorioso fue la razón por la que muchos líderes de la nación israelita rechazaron a Jesús como el Mesías. En ese momento, muchos judíos vivían bajo la ocupación romana y anhelaban un liberador que los liberara de la opresión extranjera. Su concepto del Mesías estaba fuertemente influenciado por las profecías del Antiguo Testamento, especialmente aquellas encontradas en libros como Isaías, Jeremías y los Salmos. Estas profecías describían la venida de una figura futura que sería el Mesías elegido por Dios para traer salvación, justicia y restauración al pueblo judío. Basados en estas escrituras y su historia colectiva, muchos judíos de ese tiempo esperaban que el Mesías viniera de una manera poderosa y real. Anticipaban un líder militar y político, como un nuevo David, que se levantaría al poder, derrotaría a sus enemigos y establecería un reino renovado de Israel. Esta noción del Mesías como un héroe conquistador que los liberaría de sus opresores romanos y restauraría la soberanía de Israel, era prevalente entre un gran segmento de la población judía. Sin embargo, cuando Jesús llegó, el mundo lo vio manifiestamente ordinario en apariencia. No creyeron que Él fuera el Hijo de Dios ni creyeron que existiera antes del comienzo del universo. Sin embargo, Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, junto con Dios Padre y el Espíritu Santo. Su humildad y su sacrificio, al tomar forma humana y someterse a la muerte en la cruz, son fundamentales en la fe cristiana, que enseña que a través de su muerte y resurrección, Jesús ofreció la redención y el perdón de los pecados a toda la humanidad. En el viaje de la vida, nos vemos inmersos en una serie de desafíos que ponen a prueba nuestra existencia misma. En esta jornada, me dispongo a compartir contigo las pruebas que se presentan en el sendero de la fe, donde el entendimiento renovado que Dios concede tiene el poder de convertir nuestra percepción de las circunstancias. Aquello que alguna vez nos pareció un obstáculo insuperable, se revela ahora como un aliado indispensable en nuestro crecimiento espiritual. La noción de confrontar lo que anteriormente evitábamos se erige como una herramienta invaluable para esculpir nuestra identidad según la voluntad divina, preparándonos así para los desafíos venideros en nuestro camino. Reconocer este nuevo entendimiento nos otorga la capacidad de vencer el temor a pedir perdón y abordar las situaciones con humildad, convirtiendo este acto en una muestra de valentía, lejos de ser considerado como una humillación ante los demás. El llamado a dejar atrás el ego, la soberbia y el orgullo emerge como un paso esencial para dar cabida a la transformación hacia una nueva persona en Cristo Jesús. La práctica constante de hacer el bien en todo momento nos asegura la promesa de que el bien que sembramos retornará a nosotros. Dios trabaja incansablemente en transformarnos en individuos mejores para cumplir su propósito, guiándonos a través de situaciones desafiantes y fortaleciéndonos con cada obstáculo, todo con el fin de asegurar que su plan divino se manifieste en nosotros. Esta conversión profunda no solo nos libera de las adversidades, sino que también nos fortalece y nos equipa para ser instrumentos efectivos en la realización del plan divino, tanto en nuestras vidas como en el mundo que nos rodea. Dios quiere nuestra felicidad. Y Dios sabe perfectamente bien de qué calibre estamos hechos, de qué material estamos hechos. Por eso todo el capítulo casi de 7 Romanos, Pablo dice, porque el bien que quiero no lo puedo hacer, sino el mal que no quiero encuentro que muchas veces lo hago, porque he descubierto que el mal está dentro de mí. Traemos una naturaleza pecaminosa que continuamente se opone a la naturaleza espiritual que Dios nos ha dado. Los problemas que tenemos en la vida nos pueden victimizar. Puedes llegar ahí, pues, mi papá me abandonó y me violó mi papá y nadie me quiere, etcétera, etcétera. Y en ese momento comienzas a volverte enemigo del mundo porque crees que el mundo está en contra de ti. Edgar J. Hoover fue presidente del FBI, fundador y presidente de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI en Estados Unidos, y sirvió a casi 5 presidentes, casi 5 administraciones.
Y antes de morir, Hoover, independientemente de su vida sexual que él tenía, le preguntaron, ¿qué característica ha encontrado usted en los delincuentes juveniles? Y Hoover contestó y dijo, la característica principal de todos los que se encuentran en las cárceles y de los delincuentes juveniles es que ellos creen que el mundo está en contra de ellos. Y ellos están en contra del mundo. Se sienten que el mundo les debe algo. Mis papás me deben algo. El mundo me debe algo. Y por eso soy como soy. Se victimizan. Y eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. ¿Saben ustedes cuándo se alcanza la madurez? La madurez se encalza cuando la persona llega a entender que nadie es culpable de cómo soy más que yo mismo. Cuando dejas de echarle la culpa, es que mi esposo es el que ha hecho mi carácter, o es mi papá que me violó, o esta persona, o en la escuela, o el gobierno. El día que dejemos de culpar a nadie, soy como soy porque así yo lo he decidido. Se llama en la Biblia la ley de la responsabilidad individual. Cada decisión que yo he tomado va a tener consecuencias para bien o para mal. Y las decisiones que he tomado son las que han provocado y han formado mi carácter. Yo soy el que he respondido de esta manera. Tu felicidad, ¿por qué hemos equivocado el origen de la felicidad? Ningún ser humano nos puede hacer feliz. Echando nuestra ansiedad sobre él, Él tiene cuidado de nosotros. No te dejaré, no temas, dice el Señor, nunca te dejaré ni te abandonaré. Quita los ojos de Jesús y ponles una persona creyendo que tu felicidad, o tu dinero, o tu suegra, o tu hijo te va a hacer feliz. Te equivocas. Nos van a fallar todos los seres humanos. Todos los seres humanos nos van a fallar, porque somos imperfectos. Por eso dice Dios, ámame con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Entonces no tienes la justificación para estar amargada, ni amargado tampoco. No te victimices. Ya salte de esa cárcel que tú te has puesto. Sé libre. Vivimos bajo la ley de la libertad en Cristo Jesús. En el constante y siniestro afán de Satanás por sembrar discordia y causar estragos, frecuentemente encuentra terreno fértil entre personas cercanas, ya sean familiares o parejas. Desde la propia experiencia de la vida, enfatizo con vehemencia la importancia de resistir la tentación de buscar venganza contra aquellos que actúan como marionetas de fuerzas oscuras. En su lugar, somos exhortados a implorar por misericordia y comprender que están siendo manipulados por influencias malignas. A pesar de que estas experiencias resultan tremendamente desafiantes, representan una metamorfosis profunda en nuestras vidas. En lugar de sucumbir al deseo de revancha, se nos revela la oportunidad de contemplar a esas personas con compasión, en lugar de buscar nuestra propia protección a toda costa. El verdadero discernimiento conduce hacia una paz interior perdurable, y desde esa posición, debemos buscar la protección divina para no ser arrastrados al torbellino de la retaliación. En ocasiones, la batalla que enfrentamos no es contra meros seres humanos, sino contra fuerzas espirituales malignas. Reconocer esta cruda realidad nos impulsa a enfocar nuestras energías en la oración, en la búsqueda de la guía divina y en el fortalecimiento espiritual. La salvaguardia contra las acechanzas de lo maligno reside en sumergirnos en la luz divina, renunciando a la sed de venganza y abrazando la compasión y la misericordia. Al hacerlo, trazamos un sendero hacia la paz interior y nos convertimos en catalizadores de una transformación positiva, en medio de las contiendas espirituales que encaramos día tras día. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo, una obra personal, nos cubre y hace nacer, implanta dentro de nuestra alma
la semilla del Mesías. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ¿qué no saben ustedes que son hijos de Dios y que el Espíritu Santo mora dentro de ustedes? ¿Quién es un cristiano? No es una persona que va a una iglesia, que es católico, que es bautista, que es presbiteriano, que es mormones. Sea, un cristiano es una persona que tiene morando dentro de él al Espíritu de Dios. Porque tú puedes pertenecer a una religión o a cualquier conglomerado o organización sin que tengas la persona del Espíritu Santo. Y las iglesias cristianas están llenas de personas religiosas que asisten y cumplen con algunas cosas, pero que no tienen morando la vida de Dios dentro de sus vidas. Se llama el sello del Espíritu Santo, Efesios 1, 13 y 14. Somos sellados cuando recibimos a Jesús.